de voz pasiva, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de todos los tiempos que se pueden usar en voz pasiva y bueno, a recalcar algunas características. Si es que tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto en las clases anteriores, me la van a ir preguntando en esta clase, porque la próxima ya vemos un tema nuevo. Eh, de cualquier forma, bueno, lo que le quería decir es que a finales del mes de junio, digamos como que se va a terminar un cuatrimestre en los cuales ustedes van a tener una calificación. Así que la calificación se va a hacer a base de, bueno, primero de su participación en las clases, su asistencia a las clases, y después por los trabajos prácticos que hayan presentado del Google Classroom. Así que es muy importante que ustedes lo vayan haciendo. Y bueno, todo lo que hemos visto, que, a ver, básicamente serían en las formas futuras, present continuous, future perfect, las conditional, habíamos visto zero conditional, first, second, third conditional, el uso de unless. Otro tema que vimos el mes pasado fue el presente perfecto versus el presente perfecto continuo. El pasado perfecto versus el pasado perfecto continuo. Y bueno, la voz pasiva, ya hemos visto forma presente simple, pasado simple, bueno, todos los tiempos de voz pasiva. Hemos visto también el be allowed to, cómo cambia con let, ¿sí? Y bueno, en la próxima clase vamos a ver un poquito el tema sobre wish, que tiene que ver con hablar o expresar deseos. Bueno, todo eso va a ir dentro de lo que sería el primer cuatrimestre, ¿sí? Así que cualquier duda que ustedes tengan o cualquier parte o cualquier teoría que a ustedes les falte, lo van completando porque se van a hacer tipo trabajos evaluativos para que ustedes los vayan haciendo, ¿sí? Me parece bien. Vamos a comenzar directamente con la clase. Les voy a compartir, como les decía al principio, es la última donde vamos a ver la voz pasiva. Ya dije lapicera en mano o lápiz a mano. Vamos a tomar todo esto apunte. Apunte porque esto no lo vamos a tener en el Google Classroom y es importante que lo sepamos, que lo anotemos. Vamos a tener un ejemplo. En este caso he elegido el verbo to keep para poner los ejemplos. Acá lo tenemos. Keep, que sabíamos que era mantener, guardar o conservar algo. En las formas activas y pasivas que tienen estas voces y cómo lo vamos a ir transformando. Todo esto, la transformación de una oración activa a voz pasiva, ya la hemos visto en la clase anterior. Dijimos que básicamente lo que hacemos es pasar el objeto de la voz activa a que sea sujeto o protagonista en la voz pasiva, y el verbo va a tener una modificación, obviamente, porque ya el sujeto va a cambiar, y al tener esa modificación voy a necesitar un verbo compuesto que va a ser el verbo to be más un past participle de la forma del verbo principal, ¿sí? Obviamente, si hay alguna duda respecto a eso, a medida que vamos avanzando en esta clase, ustedes me pueden ir interrumpiendo directamente y preguntando, ¿ok? Vamos a empezar por los primeros tiempos, que son los más sencillos, o no es que sean más sencillos, sino que los tenemos mucho más claros a la hora de identificarlos dentro de una oración. Tenemos acá el simple present. Yo voy a ir marcando con amarillo de tal manera que ustedes me vayan siguiendo y sepan lo que está marcado con amarillo es porque ya lo mencionamos y así vamos continuando con lo demás. Modo presente simple. En la voz activa, fíjense que keep aparece de igual forma, es decir, no cambia. Ya sabemos que tenemos excepciones en el presente simple, por ejemplo, cuando yo estoy hablando de sujetos como he, she o it, que es la tercera persona del singular, el verbo sufre una modificación que es agregando s o es, pero para el resto de los sustantivos el verbo se queda tal cual. ¿Por qué lo ponemos acá el verbo? Porque esto sería una forma en cómo lo utilizaríamos en voz activa, y acá tenemos la forma en que lo utilizaríamos al verbo en la voz pasiva. Recuerden una cosa, chicos, que acá siempre voy a utilizar el participio del verbo principal más, sumado, el verbo to be. En este caso, como estamos hablando de un presente simple, el verbo to be va a estar en forma presente, is. Ya sabemos que también si el sujeto es plural de la voz pasiva, acá en vez de is
va a ir are. ¿Sí? O sea que este cuadro está simplificado. Teacher, Diga. ¿hay que ir copiando ya eso o después que Sí, usted sí. explica? Yo voy a ir explicando, ustedes simplemente lo van copiando. El cuadro tal cual está. Obviamente ustedes si no quieren hacer el cuadro van poniendo simple present, eh, flechita, keep, flechita, pasa is kept. Y ahí vamos a tener los ejemplos. Aquí lo que más me interesa básicamente es el cambio que sufre de voz activa a voz pasiva. Luego yo tengo un ejemplo de cada uno, pero bueno, el ejemplo si pueden y quieren lo van copiando. Si no, el ejemplo se puede hacer de cualquier verbo, no necesariamente el verbo keep. Yo elegí el verbo keep porque se nota bien bastante, en este caso, cómo va modificándose el verbo principal, ¿sí? A diferencia de otros que son regulares o no cambian. Este, por lo menos, si sufre ahí el cambio al ser un verbo irregular. Pero esto lo van copiando ustedes. Yo cualquier cosa les voy pidiendo la participación también, los voy mencionando por nombre. ¿Ok? Entonces, en la voz activa del presente simple, el verbo o no cambia o agrega S. En passive voice voy a utilizar is o are, también que puedo utilizar. Is, are, más el verbo en participe, en este caso, como ya dije, estoy aclarando, el keep. Y voy a tener acá un ejemplo de cómo se usaría en la voz activa. Vicky, ¿podrías leernos el ejemplo? I keep the butter in the fridge. Excellent, very good. So butter is manteca, ¿sí? I keep the butter in the fridge sería mantengo o conservo la manteca en la heladera. En este caso, vemos que es una oración de voz activa. Estoy usando un verbo transitivo, keep, en este caso mantener. Así que la separación de la oración sería sujeto, verbo, objeto. ¿Sí? El objeto es butter. Por lo tanto, yo voy a darle protagonismo en la voz pasiva a la manteca. Agustín, ¿cómo sería entonces el equivalente de la voz pasiva a la oración que leyó Vicky? The butter is kept in the fridge. Kept, ¿sí? El verbo se Ah, pronunciaría kept porque está en participio. Muy bien, the butter is kept in the fridge. Acá, fíjense que el sujeto I, en este caso, que apareció en la voz activa, ha desaparecido en su forma equivalente del pasivo porque obviamente ya dejó de importar o se sobreentiende. Y en este caso, si yo estoy diciendo que el queso se mantiene en la heladera es porque yo lo mantengo ahí o lo conservo ahí. Otra cosa que vamos a destacar acá, que el sustantivo dio la casualidad de que era incontable en este caso, así que tiene su forma singular nada más. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, acá en vez de butter tuviera el ejemplo de apples? I keep the apples in the fridge. Conservo las manzanas en la heladera. Bueno, fíjense que apples en este caso ha pasado a su forma plural. Por lo tanto, yo comenzaría acá la oración diciendo the apples. Y no puedo decir is kept, sino voy a decir, obviamente, porque el sujeto es un plural, lo voy a transformar en plural el verbo. Are kept in the fridge. ¿Sí? Eso a tener siempre en cuenta que el is o are depende mucho del sujeto que yo esté utilizando en la voz pasiva. Si es singular o si es plural. Bueno, esto sería con presente simple. Aprovecho de saludar a Sophie, que se unió a media tarde. Hello, Sophie. How are you? Hello, teacher. I'm fine. And you? Fine, thank you. ¿Se escucha todo bien? Sí. Ok, bueno. Vamos a pasar entonces a la forma de present continuous en passive voice. En el caso del present continuous, vamos a tener acá un tiempo compuesto ya de por sí. Así que, a ver, lo vamos a marcar acá. Present continuous. En su forma activa, o sea, en la forma que nosotros ya conocemos, tenemos is keeping, ¿no? Sabemos que es el verbo to be más un verbo
agregando ing, de ing form. Obviamente no hace falta que yo aclare, ya les dije, este cuadro está simplificado. Si bien yo digo is keeping, puede ser is o are keeping, ¿sí? Depende del sujeto de la voz activa también. El verbo to be va a ir sufriendo su modificación. Podría ser am también. I am keeping, por ejemplo. Pero bueno, yo acá lo pongo a is nada más simplemente en su forma, que ustedes ya sepan que lo que significa es que el presente continuo se forma con el verbo to be y el verbo con ing. Ahora, ¿qué es lo que pasa en su forma pasiva? En este caso, vuelvo a aclarar lo mismo que acá arriba, puede ser is para sustantivos en singular o sujetos en singular, va a ser are para sujetos en plural, pero acá, fíjense, como esta parte ya es intrínseco al present continuous, yo voy a necesitar de vuelta el verbo to be, pero en este caso con la forma continua o la forma con ing. Is being, ¿sí? Y ahí vamos a seguir utilizando el past participle. Recuerden esto, siempre vamos a tener verbo to be más past participle, y si tenemos un tiempo verbal que me utiliza otro verbo como auxiliar, ese verbo auxiliar se va a seguir manteniendo. Así que tenemos el is, del verbo auxiliar que estoy utilizando en la voz activa, el be, que en este caso al estar conjugado en continuo va a tener ing, being, y por último, el participio del verbo principal, que en la oración activa obviamente el verbo principal va a ser el que va a aparecer con la forma ing al final. ¿Sí? En este caso, kept. No se lo cambia al kept, sino se lo cambia al being. Vamos a leer un ejemplo. Recuerden, bueno, Sofi que se unió recién. Yo en este caso la mayoría de los verbos va a ser keep o kept en las oraciones, pero se puede hacer con cualquier verbo, ¿no? Acá simplemente es para que ustedes noten la transformación que hacen del verbo principal conjugado en la voz activa a la conjugación en participio que va a tener en la pasiva. Vamos a leer este ejemplo. A ver, Leo, leamos el ejemplo de la voz activa del presente continuo. Sería este. John is keeping my house tidy. Excellent, very good. Así que dice que John está manteniendo mi casa ordenada, ¿sí? En este caso da una idea de que lo está realizando ya sea ahora, en este momento, o por estos días, ¿no? Como bien sabíamos, para una situación temporal, vamos a utilizar the present continuous. Entonces, John is keeping my house tidy. Tenemos acá, obviamente, un sujeto, tenemos el verbo compuesto del present continuous, y tenemos, en este caso, el objeto que sigue al verbo, my house. Por lo tanto, para hacer la transformación vamos a comenzar con my house. Sofía, ¿nos puedes leer el ejemplo de lo que sería el equivalente en la voz pasiva? My house is being kept tidy. Muy bien, excelente. Así que, bueno, acá John obviamente desaparece porque ya como que ha pasado a segundo plano, no es importante, por eso estoy usando voz pasiva. Y fíjense que lo que significaría es lo mismo, ¿no? Acá digo John está manteniendo mi casa ordenada, y acá digo mi casa está siendo, acá, being, está siendo mantenida. Eso sería con present continuous. Pasamos al siguiente. Simple past. También, uno de los temas más sencillos, podríamos decir, porque en este caso, fíjense que, bueno, la conjugación del verbo keep en su forma pasada al ser irregular, la segunda columna sería kept. En este caso no tenemos excepciones. Para todos los sujetos que esté utilizando, o sustantivos, siempre va a ser kept en su forma pasada, no importa si es singular o plural, pero acá en el equivalente pasivo, ya cuando modifico el verbo, sí voy a tener que tener en cuenta qué tipo de sujeto estoy utilizando, si es singular o plural, porque voy a tener la forma del verbo to be en pasado, was, singular, were, plural, más el participio. Acá ya no está como forma pasada, si bien son iguales,
pero va a estar el participio kept. Mary, acá, Mary. Ajá. Mary kept her. ¿Qué es eso? Kept her schedule ¿Pero qué es eso? meticulously. El schedule es el programa. Es el programa y acá tenemos un adverbio, que en este caso está describiendo el verbo kept, que es meticulosamente, o sea, es detallista, digamos. En este caso, kept tomaría el significado de sigue el programa de la escuela, en este caso no es schedule, de forma meticulosa, de forma detallista. ¿Sí? Ahora, fíjense que acá tenemos sujeto, Mary, el verbo kept en su forma activa, en pasado, kept her schedule. Fíjense acá porque acá vamos a tener un cambio interesante, ¿no? Dice her schedule, su programa. Entonces, cuando yo la quiero pasar al equivalente en su forma pasiva, fíjense que no voy a poner tal cual her schedule porque es como que no le estoy dando el significado, por decirlo así, si bien podría haber estado en un contexto, en este caso yo hablando de Mary, pero en este caso al ser una oración suelta, si yo digo su programa, ya es como que no sé de quién es. Entonces directamente voy a reemplazar el her schedule por Mary's schedule. El programa de Mary, ¿sí? Acá tenemos el posesivo. A ver, Sophie, ¿nos lees esta oración? Mary's schedule was kept meticulous. ¿Cómo se decía ese? Meticulously, ahí. Meticulously. Meticulously. Bien. Cuesta, ¿no? Se traba esa palabra, pero bien. A medida que lo ensayemos, nos va a ir saliendo mejor. Entonces, miren, Mary's schedule sería el sujeto que ha pasado a ser este, ¿no? Her schedule. Ahora, el kept, en este caso, al hablar de un programa en singular, voy a utilizar el verbo to be en pasado, en singular. Así que ha cambiado, básicamente el cambio que hacemos de acá, de simple present a simple past, es, en este caso, el verbo to be. ¿Sí? Is, are, voy a modificar por was or were, según el sujeto, y el participio se sigue manteniendo igual en kept. ¿Sí? Mary's schedule was kept meticulously. Vamos al siguiente. Past continuous. Past continuous, bueno, ustedes ya se van a ir imaginando, de acuerdo a lo que vimos en el presente continuo. Yo puedo utilizar was or were keeping, ¿sí? El verbo to be es un tiempo compuesto, que va a estar en pasado, obviamente, y vamos a tener la forma principal del verbo con ing, was or were keeping. ¿Qué vamos a hacer? Al verbo auxiliar que tenemos acá en el pasado continuo, que vendría a ser el verbo to be, lo vamos a seguir manteniendo, obviamente teniendo en cuenta que el sujeto sea singular, was, si es plural, va a ser were. Luego voy a volver a tener el verbo to be con su forma ing, con su forma gerundio, was being, y voy a seguir manteniendo el participio. Entonces, muy similar, fíjense, a present continuous, past continuous, con la diferencia que voy a tener en cuenta el verbo to be auxiliar del principio, que al ser en presente, acaba en presente, acá al ser en pasado, va en pasado, ¿sí? Lo demás se mantiene igual en el tiempo continuo. Being kept. O being más past participle. Este being nunca va a cambiar, siempre va a ser being. El que puede cambiar es este verbo principal, que según sea la oración, obviamente va a ir el verbo. En este caso usamos todos ejemplos de kept, pero se puede ser cualquier verbo de la tercera columna en la lista de verbos regulares o verbos con ed en caso de que sean regulares. Tenemos un ejemplo acá. La que marqué ahí. The theater was keeping a seat for you. Muy bien, excelente. Así que acá tenemos the theater, el teatro, te estaba reservando un asiento para ti, ¿sí? Estaba reservando. Acá tenemos el tiempo compuesto de past continuous, que en este caso voy a tener como sujeto una forma singular, el teatro, y como objeto también tenemos una forma singular, un asiento, ¿sí? The theater was keeping a seat for you. Ahora, para pasarlo a su equivalente en forma pasiva, en este caso voy a tener que comenzar con el objeto de la oración, es sit, ¿yes? Sophie.
A seat was being kept for you. Kept. Vamos, leamos de vuelta. A seat was being kept for you. Excellent, very good. So, un asiento, y fíjense acá lo que sería en la forma pasiva en español, ¿no? Estaba siendo guardado, en este caso, kept, guardado para ti. ¿Yes? Fíjense que, bueno, ha desaparecido el sujeto de la oración activa porque en este caso o se sobreentiende o no es importante. Así que simplemente dijimos que un lugar estaba siendo reservado para ti. En el caso del present perfect, nosotros sabemos que tenemos también un tiempo compuesto, que la fórmula en la voz activa sería have kept. ¿Qué estamos utilizando acá? Bueno, have, ya sabemos que puede ser have para I, you, we, they, o también podemos utilizar has para he, she, it, singular de la tercera persona. Es decir, el verbo auxiliar va a ir el verbo have conjugado en el presente simple. Perdón, no en el presente simple, sino en el presente. ¿Sí? Have o has, de acuerdo al sujeto, y vamos a tener un participio. Eso es lo que ya sabíamos, la estructura del presente perfecto en la voz activa. ¿Cómo vamos a hacer para pasar su equivalente en la voz pasiva? Como ya les he explicado antes, siempre que tengamos un verbo auxiliar, el verbo auxiliar se va a continuar o se va a quedar, así que vamos a tener have o has. Recuerden que depende mucho del sujeto de la oración que yo esté hablando. Si en la voz pasiva tenemos un singular en la tercera persona, obviamente su forma del verbo have va a ser has, ¿ok? En este caso lo voy a dejar ahí a have porque estamos haciendo forma reducida. Luego vamos a tener el verbo to be en su forma participio, been, ¿sí? Acá esto es muy importante, ¿por qué? Porque hace rato veíamos, por ejemplo, en los tiempos continuos que tenemos el verbo auxiliar to be, se sigue utilizando el be pero con ing. En este caso, fíjense, seguimos conservando el verbo have, que es el auxiliar, y vamos a utilizar el be en participio, ¿sí? No con ing porque no es un tiempo continuo, sino en participio porque estamos hablando de un tiempo perfecto. Ahora, después del auxiliar del verbo en participio be, va a ir el verbo principal, que en este caso es kept, pero en este caso puede ser, o sea, puede ser cualquier otro verbo. El been siempre va a ir been, el kept puede cambiar según lo que yo esté hablando, pero en este caso lo uso a modo de ejemplo, también va a ir en participio. Fíjense que tengo dos verbos en participio en los tiempos perfectos. Tenemos un ejemplo acá que dice, I have kept all your old letters. He mantenido todas tus cartas viejas. O yo he guardado, sería acá el kept. ¿Sí? Yo he guardado todas tus cartas viejas. Vamos a ver cómo sería la forma. Agus y Leo, ¿me están escuchando o no? ¿Me hablan porque no? Sí, bueno, a ver, Agustín, leamos el equivalente a la forma pasiva de la oración que acabo de leer en activa. All your old letters have been kept. Very good, excellent. Así que fíjense, la transformación se sigue manteniendo. Sujeto, I, en este caso, have kept es la forma del verbo compuesto del presente perfecto. Y bueno, tenemos all your old letters, sería el objeto de la oración. Así que acá vamos a comenzar con all your old letters. En este caso, letters, cartas, está en plural, así que obviamente la forma que corresponde al auxiliar es have. ¿Qué pasa si yo acá hubiese estado hablando de una sola carta? Por ejemplo, yo digo, I have kept your, en vez de last letter, I have kept your last letter. He guardado tu última carta. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Vamos a modificar el sustantivo y le voy a decir your last letter, tu última carta. Y acá fíjense, como esto va a estar en singular, estoy hablando de una última carta, ya no puedo poner el auxiliar have, sino va a tener que ir has, porque estoy hablando de singular de la tercera persona. Entonces, has been kept. Fíjense que acá no se modifican estos dos, que están en participio, been y kept, no se modifican, sería el auxiliar nada más, según el sujeto. Vamos a pasar habíamos visto el presente perfecto, vamos a pasar a past perfect.
¿sí? Pasado perfecto. El pasado perfecto, recuerdan ustedes que habíamos dicho que el uso de este tiempo es para hablar de una acción anterior a otra acción pasada, ¿sí? O sea que si yo tengo dos acciones pasadas, lo que sucedió primero lo voy a expresar en pasado perfecto. Básicamente eso es lo que hace este tiempo verbal, me ordena las acciones en pasado. Ahora, ¿cómo se formaba? Bueno, vamos a tener una sola forma del verbo auxiliar, que sería had, que es la forma del verbo have, has, pero en pasado. Y en este caso no me va a importar el sujeto, siempre va a ser had. A ver, chicos, algo que no les dije acá. Todos los ejemplos están en oraciones afirmativas, pero obviamente que se puede utilizar lo mismo, las mismas estructuras, en oraciones negativas o en preguntas, ¿sí? Siempre utilizando el verbo auxiliar para negar. Por ejemplo, en este caso el pasado perfecto had, o la forma negativa sería hadn't, y voy a utilizar un past participle, que en este caso, a modo de ejemplo, el keep, el verbo keep sería kept, had kept. Ahora, su equivalente en la voz pasiva, como bien dije ya en las anteriores veces, el verbo auxiliar se queda, no lo modifico, se queda tal cual está. Lo que voy a poner es el verbo to be en participio, o sea, pasa lo mismo que en presente perfecto, va a ir en been, y pasa lo mismo con el kept. Fíjense que la única diferencia entonces entre este tiempo presente perfecto y el pasado perfecto es básicamente que el verbo auxiliar ha pasado a estar en forma pasada. De vuelta, si necesitamos hacer una oración negativa, obviamente en la forma auxiliar vamos a poner la negación. Hadn't, por ejemplo, en este caso, ¿no? En los demás casos, presente simple, presente continuo, va a ir en el verbo to be, va a ir la negación. Isn't, wasn't, weren't, ¿ok? Aren't. Vamos a leer un ejemplo. Rocío, ¿podrías leer el ejemplo de la voz activa? En este caso que te está marcado ahí en la pantalla. He had kept up his training ¿cómo se dice eso? Regimen. Regimen. Sí, Regimen for a month. excellent, very good. Entonces, en este caso, keep up viene a ser una forma, una frase verbal que es mantener, ¿sí? Él ha mantenido su entrenamiento, su régimen de entrenamiento por un mes. Así que tenemos el sujeto de la voz activa, he, en este caso el verbo compuesto en pasado perfecto, ha mantenido, he can keep up. En este caso, recuerden que agregó la preposición up, que va a estar formando parte de este verbo como frase verbal. Y el objeto, his training regimen. En este caso, fíjense que si, como no me especifica quién es, yo directamente voy a conservar esta parte de objeto tal cual en la voz pasiva, ¿sí? His training regimen. Y le voy a pedir a Sophie que lo pueda leer a cómo ha pasado su equivalente en voz pasiva. His training regimen had been kept up for a month. Excelente, very good. Muy bien, excelente. Así que decimos, su régimen de entrenamiento había sido mantenido por un mes. Fíjense que en este caso, como bien dijimos, la forma had no tenemos muchas chances de equivocarnos porque simplemente vamos a diferenciar entre que si está en positivo o está en negativo, porque después para todos los sujetos siempre va a ser had, así que no tenemos ningún tipo de problema allí. ¿Qué pasa si yo en la oración anterior hubiese puesto, supongamos, Alex had kept up his training regimen for a month? Entonces acá lo más apropiado, en vez de colocar tal cual his training regimen, sería colocar, que como ya lo vimos en un ejemplo anterior, el posesivo. Alex training regimen had been kept up for a month. ¿Yes? Así que en este caso la oración que teníamos al inicio decía he, por lo tanto es un sujeto que no está bien definido y por lo tanto acá si poníamos el objeto tal cual aparece acá, no hay ningún problema en que sea sujeto. ¿Sí?
vamos a pasar al siguiente tiempo. Future simple. ¿Cuál es el futuro simple? Bueno, el futuro simple es aquel que lleva will, o sea, will o want. Ya sabemos, el will actúa casi como un verbo modal, por lo cual del futuro. Por lo tanto, no cambia según el sujeto, siempre va a ser will en afirmación y siempre va a ser want en negación. El verbo que le sigue va a estar en infinitivo, no se lo conjuga. Así que, para formar un future simple en la voz pasiva, lo que voy a hacer es mantener este verbo, que va a servir de auxiliar, o el verbo modal, el verbo que acompaña, will, y el verbo principal lo voy a pasar en participio. Ahora, lo que yo voy a tener entre el will y el participio va a ser el verbo to be, que justamente, como bien decíamos, son dos verbos fundamentales en la voz pasiva, verbo to be y past participle. Entonces, el verbo to be en este caso no va a ir conjugado porque se lo está colocando justamente después de este verbo que, como dije, funciona a modo de modal y por lo tanto el verbo que le sigue siempre va a estar en infinitivo. Will be kept. Veamos un ejemplo. ¿Los muchachos ya volvieron? Pregunto. Contesten si están ahí. Sí, teacher. Bien. Vamos entonces con esta oración. La vas a leer Agus. Y a la otra la va a leer Leo. Agus, te escuchamos. Mark will the ficus. Keep. ¿Sí? Will keep, sí. Will keep the ficus. Muy bien. Futuro simple entonces. Mark will keep the ficus. Ficus, bueno, es una planta, ¿no? En español es igual, ficus. Es una planta de hojita brillosa, tipo arbolito. Bueno, entonces lo que yo estoy diciendo acá es que Mark mantendrá, o sea, lo va a mantener, lo va a conservar bien al árbol, a la planta de ficus. Will keep the ficus. Vamos a ver cómo sería su equivalente en voz pasiva. Por favor, Leo, ¿podrías leer esta oración? Sería esta. A ver, esta. The ficus will be kept. 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 Recordad que en el participio pasado se pronuncia kept. Bueno, the ficus will be kept, entonces ahí tenemos la forma de will, que como dijimos, no va a haber diferenciación de sujeto de la oración, porque siempre vamos a usar will o want en caso de que sea negativa. El verbo to be en infinitivo, porque está seguido a will, y el verbo principal, que me va a aparecer acá, va a estar en participio. Ya no en infinitivo, sino en participio. Recuerden que en todo caso que yo utilice un verbo modal, voy a utilizar esta forma. En la forma del verbo to be en infinitivo, y el verbo principal, o el verbo que está dando significado, va a aparecer en participio. Esto hablo con would, con should, con can, con could, todo eso que son verbos modales. Bueno, pero ya lo vamos a ver enseguida. ¿Qué pasa acá si yo quisiera poner el agente? Haciendo un poquito de memoria de la clase anterior. The ficus will be kept. ¿Y cómo lo pongo al sujeto de la oración activa a modo de agente en la oración pasiva? Agregando el by. By, y ahí agrego al agente. By Mark. The ficus will be kept by Mark. Muy bien, excelente. Vamos ahora al futuro perfecto. Este tema también lo vimos, lo tenemos en la clase del 21 de abril, ¿sí? Así que lo tienen que tener en carpeta. Futuro perfecto, dijimos que se iba a utilizar este tiempo para hablar de acciones que ya habrían estado realizadas en algún momento en el futuro, ¿sí? O sea, por ejemplo, para el 2022 ya habré terminado mis estudios secundarios. Entonces, se utiliza un futuro perfecto, que no dice terminaré, sino dice habré terminado mis estudios secundarios. Ahora, ¿cómo se formaba ese futuro perfecto? Bueno, con will, con have, siempre con have, porque recordemos que después de will va el verbo en infinitivo, así que will have siempre va a ir así,
tal cual, después del sujeto, y el siguiente verbo, que es el verbo principal, iba a estar en participio, por eso es un tiempo perfecto, ¿no? En este caso, compuesto, perfecto, tiene el participio. Su equivalente en la voz pasiva va a seguir manteniendo su auxiliar, es decir, que will have se va a quedar tal cual, y como es un tiempo perfecto, hacemos los mismos cambios que en el presente perfecto y en el pasado perfecto, que va a ser poner el verbo to be en participio, y el verbo principal sigue estando en participio. Así que tenemos dos participios acá. Ahí. Will have been kept. Veamos un ejemplo. Sofía, por favor, ¿podrías leernos el ejemplo en voz activa? He will have kept the letter. Muy bien. Él habrá guardado la carta. En este caso tenemos como sujeto he, él. Bueno, el tiempo o el verbo está en un tiempo compuesto. Will have kept, todo eso sería el verbo. Y el objeto, the letter, la carta. Bien, Vicky, ¿podrías leer este ejemplo? The letter will have been kept. Ok. La carta habrá sido mantenida. Acá en este caso, bueno, como el sujeto era he, directamente acá no lo vamos a poner en la voz pasiva, pero podemos notar bien el cambio que ha hecho el will have, que sirve de auxiliar en este caso, de verbo auxiliar, no lo vamos a modificar, siempre va a quedar así. Esto lo especifico porque no es que porque, por ejemplo, acá en la voz activa tenga un sujeto en singular, acá tenga que ir has, no para nada, porque está después de will, y acá tampoco pasa eso. Lo que sí, después voy a poner el verbo to be en participio y el verbo principal en participio. ¿Sí? Vamos a pasar ahora al condicional en presente, que en este caso sería good. Good más infinitivo. Este tipo de condicional se lo ve en la segunda condicional, ¿sí? En la segunda condicional siempre aparece esto. Obviamente que se pueden utilizar en oraciones aparte también, pero veamos cómo se formaría en la voz pasiva. Como sabemos que estamos usando un verbo modal, que es good, el verbo que le sigue es un verbo en infinitivo. Por lo tanto, después del good en la voz pasiva va a ir el verbo to be sin conjugar, va a ir en infinitivo, y luego el verbo principal que me aparecía en la oración activa en infinitivo me va a aparecer en participio en la voz pasiva. Así que ese sería el cambio que realiza. Veamos el ejemplo de una oración. Sofía, por favor, ¿podrías leer el ejemplo en la voz activa? If you told me, I would keep your secret. Okay, and what does mean that sentence? Si tú me dices, yo guardaré tu secreto. Excellent, very good. Ahora, veamos cómo se formaría esta misma oración, pero utilizando la forma condicional, es decir, la segunda parte de la oración en voz pasiva. Vicky, ¿podrías leerlo, por favor, a lo que sería el equivalente en pasivo? If you told me, your secret would be kept. Muy bien, ¿y qué significaría eso, Vicky? Si me cuentas, tu secreto será guardado. Ahí está, si me cuentas a mí, tu secreto sería guardado, sería mantenido, ¿no? O sea, no le contaría a nadie. Muy bien, excelente. Fíjense que acá, entonces, el I, que pasaba de ser un sujeto en esta oración condicional, que sería en forma activa, ¿sí? Se ha transformado en este caso a estar en pasiva porque comencé con el objeto de esta parte de la oración. Your secret. Your secret would be kept. Tu secreto sería mantenido. Así que esa sería la forma, como ya dije, es muy parecido este condicional presente a la explicación que yo di de simple future, porque estoy utilizando un verbo que es verbo modal. ¿Yes? Lo mismo pasaría con can, con should. Y acá tenemos el último tiempo que vamos a ver, es el conditional past, que este se está utilizando o se lo utiliza más que nada en la tercera condicional.
¿sí? Tercera condicional, recordemos que el conditional past básicamente se está usando para hablar de situaciones que no han ocurrido, pero que me hubiese gustado que sean de otra forma, ¿sí? Así que la forma del condicional pasado se forma con would have, siempre have, ¿sí? Esto no va a cambiar porque está después de would, así que siempre va a ser would have, y vamos a tener una forma en participio. Ejemplo, a ver, le voy a pedir a Agustín que lo pueda leer. I would have kept your bicycle if you had left it with me. Bien. I would have kept your bicycle here. Habría mantenido tu bicicleta aquí if you had left it with me. Si me lo hubieras dejado, ¿sí? Si lo hubieras dejado conmigo. Bueno, fíjense que la parte que a mí me interesa viene a ser esta, donde aparece el condicional pasado, que yo lo voy a modificar y lo voy a poner en el pasivo, el equivalente. Sophie, please. Your bicycle would have been kept here if you had left it with me. Muy bien. Así que el if you had left it with me, fíjense que no ha cambiado absolutamente de ninguna forma. Este queda totalmente igual. En este caso, porque yo lo que estoy pasando a pasivo es la conditional clause, que está en condicional pasado. Fíjense, sujeto, yo voy a ir marcando acá, sujeto, el verbo sería would have kept y el objeto sería your bicycle. Entonces yo acá comienzo con your bicycle, conservo el auxiliar could have y de ahí pongo, en vez de directamente el verbo en participio, voy a poner el been en participio y luego el verbo principal continúa en participio. Resto de la oración, que en este caso sería here, recuerden eso. If you had left it with me, si tú lo hubieras dejado conmigo, tu bicicleta se habría mantenido aquí si lo hubieras dejado conmigo o hubiera sido guardada acá. Así que esas serían las formas más, las formas de, o todos los tiempos que nosotros tenemos que se pueden pasar de activa a pasiva. Vamos con algunas excepciones. Tenemos acá las siguientes oraciones o tiempos verbales. No se pueden cambiar a pasivo. Anoten esto. Presente perfecto continuo. No se puede. Pasado perfecto continuo. No se puede. Futuro perfecto continuo. No se puede. Futuro continuo. No se puede. Y las oraciones que tengan verbos intransitivos. Sí, esos son los más conocidos. Después, bueno, tenemos otro. Pero como les digo, yo les voy a dar esto para que después ustedes lo puedan leer bien, tranquilos. Pero básicamente esa es la diferencia entre un verbo transitivo y un verbo intransitivo. El verbo transitivo sí se puede pasar o usar de la voz activa hacia la pasiva, pero el intransitivo directamente no va a tener forma pasiva porque no tiene objeto. No se puede usar en la voz activa con un objeto que viene a ser el sustantivo como complemento. Bueno, chicos, esto sería la clase de hoy. ¿Quedó alguna pregunta o alguna duda? Teacher, Diga. la lista que usted puso al final de eso de los verbos transitivo e intransitivo, o sea, todos esos no se pueden pasar a forma pasiva. Exacto. Normalmente cuando me aparecen esos verbos, no voy a tener un objeto en la oración activa, así que no lo voy a poder pasar a pasiva. Directamente van a tener forma activa nada más. ¿Sí? Yo daba el ejemplo, por ejemplo, del verbo have, ¿no? Para que te hagas una idea. Si yo digo, Agustín have a computer, ¿sí? Le estoy haciendo la oración en presente simple. Agustín have a computer. Yo no puedo decir a computer is had by Agustín, por ejemplo. ¿Sí? Porque estoy utilizando un verbo que es intransitivo, no
Agustín tiene una computadora, pero no puedo decir la computadora es tenida por Agustín. ¿Se entiende? Sí. La forma gramatical estaría incorrecta, por eso tiene que ver. ¿Sí? Quedaría mal, digamos, directamente. Por eso es que esos verbos directamente no tienen forma voz pasiva. Y después, acuérdense que hay tiempos que no tienen tampoco voz pasiva, como tienen que ver con los perfectos continuos, presente perfecto continuo, pasado perfecto continuo, futuro perfecto continuos, tampoco. ¿Ok? Esos no tienen voz pasiva. El ejercicio que ustedes van a tener, que ya les voy a ir subiendo, es lo siguiente. Van a tener un ejercicio de voz pasiva donde ustedes van a completar una conversación con Steve Jobs, the manager of Apple Phones. Acá viene algo, en realidad hay un Steve Jobs con J, que es de Apple, pero bueno, acá para no hacer publicidad le pusieron así. ¿Qué van a ver ustedes? Bueno, los tiempos van a estar mezcladitos, ¿sí? Puede aparecer presente, pasado, perfectos, y ustedes van a decir, bueno, ¿cómo me doy cuenta yo de eso? Bueno, fíjense, todos vamos a hacer en voz pasiva, obviamente, así que el entrevistador empieza diciendo, Your new smartphone Z, o sea, se llama así el modelo, el smartphone Z, now, y me pide que utilice el... ¿Están viendo la pantalla, no? Sí. A ver, sí. ¿Se ve claramente? Porque este es el ejercicio que ustedes van a hacer. Sí, se ve. Bueno. Sí. Fíjense que me pide el verbo, que utilice el verbo sell, que es vender. Acá está en infinitivo, obviamente. Entonces dice, tu nuevo smartphone Z, vender ahora. Does it bring any new features? ¿Trae algunas características? Le pregunta. Acá. Does it bring any new features? ¿Trae algunas características? ¿Qué voy a poner acá? Bueno, si yo le estoy diciendo que ahora, ¿ahora qué? ¿Qué tiempo sería? Presente continuo. Presente continuo. Pero acuérdense siempre que yo voy a estar utilizando voz pasiva, así que la tengo que poner en voz pasiva. New Smartphone Z. ¿Qué sería? ¿Singular o plural el sujeto? Si estoy hablando del smartphone Singular. Z. Singular. Entonces, el verbo auxiliar del presente continuo se mantiene is. Y ahora tengo que poner el verbo to be. ¿Cómo va a ir el verbo to be? Is. Recuerden que el verbo to be en las formas continuas va a agregar ing. Is being. Y el verbo principal, que sería sell, que me está entre paréntesis, va a ir en participio. Entonces, tu nuevo smartphone está siendo vendido ahora. ¿Sí? No me dice por quién, por eso es que lo puse en voz pasiva. Simplemente me dice está siendo vendido. ¿Tiene alguna nueva característica? Sí, dice Steve Jobs. Smartphone Z dice launch, que launch es como lanzado al mercado, ¿sí? Launch, lanzar, pero no de lanzar, de tirar, sino de poner un producto en el mercado. Last week, entonces si a mí me aparece el indicador last week, es por eso que yo tengo que leer bien la oración y ver qué significa antes de poner el tiempo, ya me está diciendo de que yo lo que voy a necesitar, ¿qué tiempo es? A ver, Vicky, ¿qué tiempo voy a utilizar acá? Si digo last week. Pasado. Pasado simple. Ahí está, muy bien. Sí. Entonces voy a decir, el smartphone Z fue lanzado con todas sus características revolucionarias, las cuales han sido desarrolladas para el anterior smartphone llamado J. ¿Ok? Pero bueno, entonces en este caso voy a utilizar un pasado simple, ha sido lanzado, pero acá que voy a utilizar un pasado perfecto. ¿Por qué razón? Porque obviamente esta acción sucedió primero, las cuales habían sido desarrolladas para el smartphone anterior, el Y. ¿Sí? Entonces, el smartphone Y, ahí tenemos, ¿no? Entonces, voy a decir, bueno, no le voy a dar la solución, pero ya sabemos que acá es pasado simple y acá sería pasado perfecto simple. Siempre en voz pasiva. ¿Sí?
Y dice, y 2 nuevas funcionalidades fueron agregadas a la generación Z. Bueno, obviamente acaba de estar en pasado también. Estamos hablando todo de lo mismo. Y bueno, voy a seguir leyendo acá, no me voy a explayar mucho. Ustedes, cualquier palabrita nueva que aparezca, la van agregando a su vocabulario, van buscando en el diccionario, en el traductor, las palabras nuevas, nada más, ¿sí? Pero la mayoría ya sabemos, ¿no? Features, acuérdense que son características. Después van a ver que se habla de, básicamente, de celulares, así que todo lo que tenemos acá son funciones, generaciones, son sistemas de reconocimiento, son todas cosas que conocemos, ¿sí? Y bueno, y al último me dice next year, el próximo año, así que ahí vamos a ver qué tiempo vamos a usar. Quieren poner otras funciones como microondas, ¿sí? Así que, y ahí el entrevistador se sorprende y dice, pardon, que sería como, perdón, ¿qué dijiste? Entonces, termina la conversación. En el ejercicio siguiente que van a tener, simplemente vamos a trabajar con la voz pasiva en presente perfecto y pasado perfecto. Así que vamos a tener oraciones en voz activa. Obviamente yo me voy a fijar en el verbo auxiliar que se mantiene. Recuerden que después de que se mantiene el verbo auxiliar, voy a poner el verbo to be en participio, es decir, el been, y el verbo en participio que ya está puesto, digamos, acá en la oración activa, va a seguir estando también en la voz pasiva, en la misma forma, o sea, en forma participia. Y obviamente, miren acá, tengo que tener en cuenta las palabritas que utilizo para que el sentido de la oración sea lo mismo, ¿no? Vamos a hacer la primera juntos. Dice, look, they haven't changed anything in this room. Mira, no han cambiado nada en esta habitación. ¿Sí? Okay. Anything significa nada a modo de determinador de objeto. Acá me dice look, esto no se modifica, y dice nothing. Recuerden que cuando yo utilizo nothing, estoy dando la idea de que ya la palabra en sí es negativa. Así que no voy a conservar la forma negativa de la frase, lo voy a poner en positivo. Nothing have been changed. Nada ha sido cambiado. Voy a borrar esta línea así no nos confundamos. In this room. Y ahí chequeamos si el sentido es el mismo. Acá me dice, no han cambiado nada en esta habitación. Y acá me dice, mira, nada ha cambiado en esta habitación. ¿Significa lo mismo? Sí. Entonces esta oración está correctísima. Y así lo van haciendo. Recuerden que básicamente lo que vamos a tener la diferencia fundamental entre el presente perfecto y el pasado perfecto va a ser el auxiliar, ¿no? El have o has para presente y el had para pasado, o sus formas negativas, obviamente que van a estar ahí en el verbo auxiliar.